Vamos a meditar en este tema, hermanos, en esta noche. El tema se llama ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Nosotros debemos de ser personas, debemos ser hijos de Dios que crean que Dios sigue hablando, hasta el día de hoy sigue hablando con nosotros, no solamente a través de su palabra, sino de muchas otras manifestaciones. Para poder escuchar la voz de Dios necesitamos nosotros varias cosas, y hoy vamos a estudiar acerca de cómo poder escuchar la voz de Dios. Y para empezar quisiera decirles que hay mucha gente que cree que Dios puede guiarnos y conferir dirección cuando la necesitamos. Otros dicen que Dios solamente nos habla por lo que leemos en la Biblia. Entonces, lo que hoy quiero platicar con ustedes es que Dios se sigue manifestando de una forma real. Aunque no podemos ver a Dios, nosotros podemos percibir su voz cuando nos habla en todo el día, en todos los días. Los libros apócrifos relatan acerca de una secta de los fariseos que existió en el 800 a.C., la cual enseñaba que todo lo que Dios tuviera que decir ya estaba dicho en los escritos de Moisés. Hoy en día, mucha gente sigue creyendo que solamente tenemos que tomar en cuenta los primeros 5 libros de la Biblia. De hecho, hay mucha gente en varias sectas y grupos religiosos que no creen en el Nuevo Testamento y que hoy siguen basando su fe solamente en el Pentateuco, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y de ahí no se basan en nada más que eso. Lo cual es un error, porque Dios se ha manifestado y ha hablado a través, ustedes saben, de Jesucristo, de los evangelios, de las cartas paulinas, de todo lo que es el Nuevo Testamento, algo que mucha gente está dejando de creer hoy en día. Entonces nosotros tenemos que ser personas que crean que Dios nos sigue hablando de una forma normal, no de una forma institucional, ¿no? Que por ejemplo en los gobiernos pues se maneja todo por mensajes o por escritos. Cuando hay un decreto pues aparece en el diario oficial de la Federación, y a veces pensamos que Dios se manifiesta de esa forma para hablarnos a nosotros, y no. Dios es tan sencillo, tan simple, que tan solo podemos escuchar una voz aquí en el interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, algo que realmente Dios quiere hablarnos. Y obviamente que respalda su palabra, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios no hay contradicciones. Sin embargo, quiero decirles que Jesús vino a decir: ustedes han oído decir, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer codiciándola en su corazón, ya cometió adulterio. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Él nos muestra que aunque Dios ya dijo algo en el pasado, Él puede venir y decir: bueno, quiero decirte algo más, más de esto, o sea, quiero completar esto. Entonces, hace 2000 años se terminó de escribir la Biblia. Ya, o sea, el libro se dejó de escribir, y los Hechos de los Apóstoles es el último testimonio de lo que pasó hace 2000 años con los apóstoles. Bueno, a partir de ahí, todo lo que viene en la historia, Dios se sigue manifestando al hombre. Ajá. Y hasta el día de hoy, en este tiempo, Dios quiere que nosotros sepamos escuchar su voz. Ajá. Ese es el tema que hoy vamos a hablar. Vamos a Hechos capítulo 12, Hechos 12, verso 25. Es una gran alegría saber que nosotros no servimos a un Dios mudo. Hechos 12, 25, si alguien lo quiere leer, por favor. Hechos 12, 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén,
llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos están dispuestos a morir para defender lo que Dios ha dicho en los siglos pasados, pero desechan al que habla en el presente, en nuestros días, tiempos, desde los cielos. Somos amonestados 7 veces. Ahora vamos a Hebreos 12:25. Les dije mal la cita, no es Hechos, es Hebreos 12:25. Hebreos 12:25. ¿Qué dice? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los siglos. ¿Por qué nos dice la Biblia que tenemos que tener cuidado de no negarnos a escuchar a aquel que habla? Obviamente, aquel que habla es Dios. Porque nos puede pasar lo de Saúl. ¿Se acuerdan ustedes en la historia de Saúl, allá en el libro de los Reyes? Cuando Saúl empezó a dejar de escuchar la voz de Dios, Dios ya no le hablaba. ¿Por qué? Porque Saúl era un hombre que desobedecía mucho a Dios. Era un hombre que estaba muy concentrado en siempre estar bien delante del pueblo, aunque por dentro él no estaba bien, pues quería matar a David. Cuando él se enteró de que David había sido ungido rey, para ser un rey, pues Saúl comenzó a perseguirlo. Y entonces Dios comenzó a dejarle de hablar. Ahora sí que le aplicó la ley del hielo. Y Saúl tuvo que incurrir en un pecado que es consultar a una adivina. Entonces vemos en la historia de Saúl que Dios ya no le hablaba. Y acuérdense que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No sé si tú de repente dices, pues tengo la Biblia, sé algunos versículos, pero como que no escucho la voz de Dios, me cuesta trabajo entender y percibir la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Entonces, por eso aquí nos dice que tengamos cuidado de no negarnos a escuchar a aquel que habla. ¿Cómo nosotros nos negamos a escuchar? Pues siendo obstinados, siendo necios, tercos, en seguir nuestra vida como nosotros se nos da en gana. Porque dice, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. ¿De qué forma Dios nos habla? Acuérdense lo que vimos el domingo pasado. Tenemos que ver a Jesucristo, siempre tenemos que ver a Jesucristo. Porque Jesucristo, a través, otra vez, de leer el Evangelio, nos habla cosas nuevas, cosas diferentes. Ustedes se van a dar cuenta que cuando empiecen a leer y a volver a leer el Evangelio, cualquiera de ellos, algo nuevo Dios les va a revelar. ¿Por qué? Porque a través de eso es como Dios dice aquí que nos habla, ¿verdad? Por eso dice, no tenemos que negarnos a escuchar a aquel que habla. Cuando tú dices, ya el Evangelio ya no lo leo porque ya me la sé, entonces ahí nosotros nos estamos negando a escuchar a Dios. Porque otra vez, toda la vida que nosotros leamos el Evangelio, siempre Dios nos va a hablar algo nuevo y algo diferente. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis 2, versículo 7. Apocalipsis 2, versículo 7. Amén. La palabra de Dios dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Fíjense, aquí ya Dios nos está hablando. Nos está diciendo que debemos escuchar al Espíritu. ¿Dónde se manifiesta el Espíritu? Acuérdense cuando la palabra de Dios nos refiere al Espíritu Santo, el Espíritu, la palabra Espíritu es con E mayúscula. Cuando es con E minúscula se refiere al Espíritu del hombre, pero cuando es con E mayúscula se refiere al Dios Espíritu Santo. Entonces dice,
todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios todos los días nos habla, todos los días, todos los días. Si tú eres una persona que dices, es que yo no puedo percibir la voz del Espíritu Santo, quiero decirte que Él te habla todos los días, pero hay muchas cosas dentro de ti que no permiten escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu. Y por eso es este tema. Porque necesitamos descubrir en nosotros mismos cuáles son los obstáculos. En nosotros, no en Dios. Dios no tiene obstáculos. En nosotros, dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, hay obstáculos para que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu. Entender lo que Él dice. Yo soy parte de la iglesia de Dios, tú eres parte de la iglesia de Dios y debemos entender lo que Él te está diciendo. A todos los que salgan vencedores, fíjate, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos personas que tenemos la necesidad de escuchar la voz de Dios, para que no andemos como barquitos de esos que son llevados por el viento. Así, conforme te lleva el viento, así vas, ¿verdad? Y no hay un timón en nuestra vida, no hay el timón es como el volante, ¿no? En un carro. No hay una dirección, o sea, solamente te dejas llevar por lo que se te va presentando en el día. Y no es la forma que Dios quisiera que guiáramos nuestra vida, sino que el timón pudiera Él controlarlo de tu vida, pudiera Él controlar el timón de tu vida y tú puedas tener la dirección que el Espíritu de Dios te quiere dar. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, 4. ¿Alguien lo lee, por favor? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta escritura está en Deuteronomio y Jesús cita esta escritura, la trae al Nuevo Testamento y establece, recalca, ratifica lo que el Señor dijo ya hace tiempo. Dice, la gente no vive solo de comida. ¿Para qué trabajamos? Para comer. Si no hay trabajo, no hay comida. Y dice el Señor, no solo de eso debe uno vivir, porque los animalitos así viven. Solamente comen, se dejan llevar por el instinto, comen, se reproducen, mueren. Es una vida de animal. Y a veces los seres humanos nos convertimos, perdón que lo diga, pero nos convertimos en igual en animales, que solamente nos dedicamos a comer y a trabajar como burros. Dice, pero no solo eso, dice Jesús, no solo quiero que vivan así, buscando nada más satisfacer su necesidad, sino que escuchen la palabra que sale de la boca de Dios. Y es lo que les digo, muchos dicen, es que ya Dios ya habló, está todo en la escritura. Bueno, pero Dios no enmudeció. Cuando Él terminó de escribir hasta el Apocalipsis, no se quedó callado. No se quedó callado. Él sigue hablando. Él nos sigue hablando. Entonces, cuando dice que la voz sale de la boca de Dios, es porque tenemos un Dios vivo que sigue funcionando, su voz se sigue escuchando. Por ejemplo, ahora que hubo un terremoto en Turquía, el 23 de enero, nunca se me va a olvidar la fecha, hubo una manifestación en el cielo. Ahí están las imágenes en los videos donde parece que hay un ojo. Una nube hizo en forma de remolino y estuvo ahí algún tiempo, unas horas. Se puso de color rojo. Busquen las imágenes. Es impresionante que esa señal haya estado ahí antes de que sucediera el terremoto en estos días pasados. ¿Por qué? Porque hay un Dios que quiere seguirle hablando al hombre.
que quiere seguir diciéndole, oye, hey, acá estoy, ¿verdad? Escucha lo que te quiero decir. Turquía es un lugar donde el Islam es la religión de ellos, ¿verdad? No creen en Jesucristo, obviamente, creen en Mahoma, en Alá como su Dios. Entonces, Dios sigue hablando, dice, y lo hace a través de Jesucristo, pero la gente ¿qué hace? La gente no escucha. Y por eso es este tema, hermanos, porque nosotros, la mayoría de nosotros seguimos viviendo así, a la deriva. No, nuestra vida tiene que tener, el timón de nuestra vida tiene que estar en manos del Señor. Y nosotros tenemos que escuchar su voz. Entonces, este versículo podría ser traducido como sigue. El hombre vive de toda palabra que ha sido hablada continuamente, siendo hablada por la boca de Dios. Obviamente lo que Dios habla hoy en día no contradice su palabra, sino la respalda, la ratifica. Dios, quien habló en épocas pasadas, está hablando en el presente, continuará hablando en el futuro. Digan conmigo, Dios no es un Dios mudo. Dios no es un Dios mudo. Entonces, con esto, hermanos, queremos decir que la Biblia todavía no queremos decir que la Biblia continúe siendo escrita, o sea, ya la Biblia se acabó de escribir, pero no creemos que el Señor se ha quedado mudo. Vamos a 2 Corintios, capítulo 6 y versículo 16. 2 Corintios 6, 16. Fíjense qué hermoso versículo. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes saben que los ídolos no hablan, no caminan, no tocan, no pueden ver ni escuchar. Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos, dentro de ellos, y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces este versículo nos está diciendo que Él está entre nosotros. Así como hace 2000 años Jesús estaba entre nosotros y hablaba, se manifestaba, hoy está con nosotros el Espíritu Santo. Y sigue manifestándose, y sigue hablando, y sigue Él actuando, hermanos, en nuestras vidas. Vamos a otra cita, ahí adelante, capítulo 3, verso 2. 2 Corintios 3, versículo 2. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Dice el 3. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma. Escuchen esto, O sea, se está refiriendo a cosas que ya se dejaron de escribir en la Biblia, pero que ahora dice, ocupa el Señor pluma y tinta, pero de una forma diferente, a través del Espíritu de Dios que está vivo y que ya no es necesario que Él talle más o que Él escriba más cartas. El Dios ya no va a escribir nada, sino dice, ahora, ¿qué dice? Él lo va a hacer en los corazones humanos. ¿Estamos comprendiendo? Entonces yo te hago una pregunta, hermano. ¿Qué fue lo último que te dijo el Señor, independientemente de su palabra? ¿Qué fue lo último que te digo? ¿Desde hace cuánto dejaste de escuchar su voz? ¿Cómo guías tu vida? ¿Quién guía tu vida? Son preguntas de verdad que tenemos que hacernos, porque el Señor está mirando que nosotros estamos viviendo sin una dirección.
¿Por qué? Porque no hacemos por tratar de escuchar su voz. Para poder escuchar su voz necesitamos, hermanos, agudizar nuestros sentidos al Señor. Quitar todo lo que nos estorba del mundo. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que nos estorba para escuchar la voz de Dios? Conocer su voluntad. Cada uno de nosotros, dentro de la iglesia, tenemos que afrontar esta pregunta. ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos? ¿Y qué debemos dejar que Él haga? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Y qué debemos dejar que Dios haga? ¿Dónde termina nuestra responsabilidad y dónde comienza la de Dios? Otra vez, ¿qué espera Dios que yo haga? ¿Y qué debo dejar que Él haga? ¿Dónde termina mi responsabilidad y dónde comienza la de Dios? En una parte la escritura dice, vamos a Zacarías capítulo 4, Zacarías 4, y el versículo 6. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza. Acuérdense que en ese tiempo ellos enfrentaban batallas. Y entonces ellos se veían totalmente rebasados por el número de contrincantes. Y le preguntaban a Dios, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos bastantes enemigos en contra, nos van a deshacer. Y entonces el Señor, la palabra es, no es por el poder del hombre, ni por la fuerza del hombre, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahí se manifestó la voz de Dios. Cuando nosotros nos llenamos de temor, cuando nos llenamos de alguna situación en nuestro ser, alguna emoción negativa, ahí es cuando el Señor se manifiesta. Muchas veces nos recuerda las palabras que dijo en su palabra. Porque vuelvo a decir, Dios nunca va a hablar algo que no ya haya hablado en la antigüedad. Lo único que está haciendo es recordarnos lo que ya está escrito. Pero lo está haciendo hoy. Acuérdense que cuando nos comunicamos entre nosotros, ¿qué decimos? Acuérdate que tienes que apagar la luz. O sea, ya eso está establecido, que cada 2 meses tenemos que apagar la luz, pero hay una voz, que puede ser la de tu suegra, la de tu esposa, que dice, acuérdate que tenemos que apagar la luz. O sea, ya estaba establecido desde antes, pero te lo recuerda. Más o menos es un ejemplo así, tal vez sencillo, pero ¿cómo podemos entender cómo Dios se manifiesta? Vamos a Lucas capítulo 12 y el versículo 47. Lucas 12, 47. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones. Fíjense qué tremendo dice aquí, por eso debemos tener cuidado, hermanos. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente ¿qué? Castigado. Será severamente castigado. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros, si hoy viniera el Señor por nuestra vida, si hoy tomara el Señor nuestra vida en sus manos y dijera, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Y entonces resulta de que al momento de entregar cuentas, no nos preparamos, no cumplimos con lo que el Señor nos mandó a hacer. Dice, será severamente castigado. Esto nos debería de llenar no solamente de preocupación, de tensión, de temor,
de decir, híjole, voy a ponerme ya las pilas porque creo que hasta el día de hoy he vivido nada más así, al ahí se va. Jesús contrasta esto con el sirviente que no entendió la voluntad de Dios. Ese siervo, que puede ser cualquiera de nosotros, dice, será azotado mucho. Pero aquel que entiende, aquel que obedece y está constantemente muy al pendiente de lo que Dios le está diciendo y obedece, dice, será castigado poco. Entonces, hermanos, si ahorita nosotros entregáramos cuentas, la mayoría de nosotros sería severamente castigado por no entender lo que Dios nos está hablando, lo que Él quiere que hagamos, y que hasta el día de hoy seguimos viviendo sin entendimiento. La voluntad de Dios establece los límites de nuestra responsabilidad. Si no entendemos su voluntad, dice la palabra de Dios que seremos juzgados severamente. A fin de hacer su voluntad, la voluntad de Dios, es vital que nosotros en este tiempo tratemos de entender lo que Dios quiere. Para poder hacer su voluntad, a fuerza tenemos que escuchar su voz. Para poder hacer su voluntad, a fuerza tendríamos que saber escuchar su voz. Tendríamos que estar bien seguros que Dios nos habló y nos ha dicho, esto quiero que hagas. Amén. Entonces, hermanos, es una llamada de atención de parte de Dios para que ya no vivamos al ahí se va, para que ya no vivamos siendo dirigidos por lo que pensamos o lo que sentimos o lo que se nos da la gana, sino que empecemos a tratar de levantar nuestra oreja. Así como los perritos, cuando escuchan algo, ¿qué es lo que hacen? Los burros también. Los burros tienen las orejas por acá, pero cuando escuchan al dueño, porque sabe que el dueño va a venir a darles algo, inmediatamente paran las orejas y empiezan a rebuznar. ¿Y por qué ellos sí tienen esa capacidad de parar oreja y decir, ahí viene mi amo, ahí viene el que me da de comer? ¿Y por qué nosotros con Dios no? ¿Por qué perdemos esa capacidad? O no la tenemos, o no nos interesa, o no sé, algo pasa en nosotros. Entonces ahora sí, vamos a hablar de las cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios. Número 1. Una cosa, hermanos, que nos impide escuchar la voz de Dios es nuestro imperfecto corazón. Cuando hablamos de corazón, hablamos de pensamientos, de sentimientos y de emociones. Dentro de nosotros hay pensamientos, sentimientos y emociones que impiden escuchar la voz de Dios, ya sea que porque no creemos, ya sea que porque no nos importan los planes de Dios sino solamente los nuestros. Pero ¿qué dice la palabra en segundo libro de Crónicas, capítulo 16? Segundo de Crónicas 16. Y el versículo 9. Fíjense este versículo. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Se lo puede imaginar? Los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Sabían ustedes que la tierra gira a una velocidad de 780 y tantos kilómetros por hora? Está girando a esa velocidad. 780 y tantos kilómetros por hora. No 1000, sino 784 kilómetros por hora. Un carro a lo máximo que viaja 350 kilómetros por hora. ¿Sí? 400 algunos.
Imagínense 784, estamos girando a esa velocidad. Y dice aquí la Biblia, los ojos del Señor recorren la tierra. ¿Se lo puede imaginar? Para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometidos. En tu Biblia dice otra palabra. Los que tienen corazón perfecto. Eso no existe. El corazón perfecto no existe. Pero la traducción del hebreo al español es los que tienen el corazón comprometido con Dios. Los que tienen el corazón comprometido con Dios. ¿Qué les parece? Y dice, ¿por qué nosotros no podemos escuchar la voz? Número uno, porque no hay compromiso con Dios. No hay compromiso. La gente no tiene compromiso con Dios. Y aquí está la muestra. ¿Qué es lo que anda haciendo la gente ahorita cuando es tiempo de congregarnos? ¿Qué es lo que está haciendo? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí. Dios está observando qué es lo que están haciendo. ¿Y qué es lo que ve el Señor? No hay compromiso. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo? Pero eso sí, cuando se trata de pedir, hasta le exigimos a Dios que haga las cosas, que sane, que nos dé trabajo, que nos dé dinero. Hasta le exigimos. Tu palabra dice. Hasta usamos la Biblia para decirle a Dios, tú dijiste. Sí, pero no estás tomando en cuenta lo otro. Yo también dije que yo estoy viendo a ver si hay alguien que se compromete. No con el pastor, porque el pastor es un hombre imperfecto igual que ustedes, sino con Dios, un compromiso. El compromiso es, si yo quedé de estar ahí voy a estar, ¿sí? Me comprometo a llevarte esto a tal hora, en tal lugar, y ahí estoy. Pero la gente no tiene compromiso. ¿Qué pasa cuando hay un matrimonio? Cuando la gente no tiene compromiso, se le hace fácil engañar a la pareja. ¿Qué pasa de nosotros como hijos? ¿Sí? Como no estamos comprometidos con los papás, se nos hace fácil levantarles la mano, reclamarles. La gente no tiene un compromiso. En los tiempos bíblicos, la gente entendía que el corazón era contenedor de ¿qué? Hay tres palabras: afectos, motivos e intenciones. Escucha bien: afectos, motivos e intenciones. ¿Cuáles son los afectos de nosotros? ¿Cuáles son los motivos? Hasta hay una canción, ¿verdad? Tu voz, ¿cómo dice? Bañado de luz es un motivo, la cantan ahí, es una canción romántica. Diciendo el hombre, para mí, la mujer, mi mujer, es un motivo. Cuando estamos enamorados, tenemos motivos, ¿verdad? Estamos enamorados y entonces el amor me motiva a buscar a mi amada. Me motiva a hacer cosas para ella. Hay motivos. ¿Con qué intención? Pues en el caso del varón, pues que la mujer afloje, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque el interés tiene pies, dice el dicho. ¿Cuáles son nuestros afectos, motivos e intenciones? Esas tres palabras me gustaría que las tomaran en cuenta. Vamos a hablar de los afectos. Afectos terrenales. El afecto es una inclinación que las personas tenemos para ciertas cosas. En este caso, ¿cuáles son nuestros afectos? ¿En qué están puestos nuestros afectos? ¿En las cosas terrenales? ¿En cuánto tengo? ¿En querer tener para deleitarme con cosas de este mundo?
Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece. El mundo que nos ofrece los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne y la vanagloria de la vida. Dice aquí, no amen esas cosas. Dice, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. O sea, si nuestros afectos están en las cosas terrenales, dice aquí, el amor de Dios no está en nosotros. Por lo tanto, no hay que escuchemos la voz de Dios. No se puede. Son estorbos. La siguiente palabra, motivaciones. Motivaciones impuras. Si nuestros motivos son impuros, un ejemplo está en la Biblia el profeta Balac. Balac le dijo, oye, maldíceme a ese pueblo, porque iban pasando, y entonces Balac empezó a tener miedo del pueblo de Israel, porque eran un buen, y se sintió amenazado. Entonces llamó a este profeta Balaam, y fíjense, por dinero, fama y prestigio, fue lo que le ofreció, para que emitiera una maldición en contra de Israel. Algo que al final, gracias a Dios, no sucedió, sino que a la hora que abrió la boca Balaam, lo que salió fue una bendición en vez de una maldición. ¿Por qué? Porque había un motivo impuro. Ahora, si lo trasladamos a nosotros, ¿qué tanto nosotros andamos buscando el dinero, la fama y el prestigio? Esos serían nuestros motivos. ¿Qué tanto los andamos buscando? Si eso lo buscamos más que a Dios, entonces eso se convierte en nuestro estorbo para escuchar la voz de Dios. Y la tercera palabra, las intenciones. Las intenciones que nosotros tenemos muchas veces son erróneas, son equivocadas. Ejemplo, Hechos capítulo 5. Bueno, el de Balaam está en, si lo quieren después leer, Números 23. Ahí está la historia de Balaam, lo que les acabo de comentar. Y Ananías y Zafira es un ejemplo claro en Hechos capítulo 5 de las intenciones que ellos tenían. Pretendieron donar todo su dinero para la obra de Dios, pero la verdad fue que se quedaron con una porción de la venta, cuando ellos se habían comprometido a darlo todo. Al final no lo dieron. Y gracias a esa intención errónea, Dios los mató. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con nuestros afectos, motivos e intenciones. ¿Por qué? Porque estas impiden que nosotros escuchemos la voz de Dios. Tenemos que vigilar siempre cuáles son nuestros afectos, cuáles son nuestros motivos, cuáles son nuestras intenciones. Y si realmente reconocemos que no son buenos, tenemos que purificarlos. Tenemos que limpiarnos. ¿Se acuerdan ayer que hablábamos acerca de limpiar lo dentro de nosotros? Porque Dios conoce nuestro corazón. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 16. Samuel 16 y el versículo 7. Cuando Samuel viene a la casa de Isaí a buscar a ese muchacho que en ese momento era un joven, que Dios le había dicho que lo ungiera porque iba a ser el rey de Israel. Primer libro de Samuel 16, verso 7. Y entonces ustedes saben la historia, que Isaí sacó a todos sus hijos, menos a David, porque Isaí pensó que alguno de esos hijos mayores iba a escoger Samuel, y Samuel dijo, no, es que ninguno de ellos es. ¿Ya no tienes más hijos? Pues sí, hay uno que anda por allá
en el campo cuidando las ovejas. Pues tráelo, porque no vamos a hacer nada hasta que Él esté aquí. Entonces, ¿por qué les dijo esto? Dice, porque el Señor le dijo a Samuel, no juzguen. Fíjense cómo Samuel escuchó esa voz de Dios, que en ese momento ya existía el Pentateuco, pero era una voz, es un ejemplo, era una voz que salía totalmente aparte de lo que ya estaba escrito. ¿Qué le dijo Dios a Samuel en ese momento? De forma casi audible, no juzgues la apariencia, no juzgues la estatura, porque yo el Señor lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. Fíjense lo que le dijo Dios. Un Dios vivo, un Dios que se manifiesta más allá todavía de la palabra escrita. Le dice esto: la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. De esa manera es como Dios nos quiere hablar. Tenemos la Biblia así, pero Dios todavía sigue hablando. Ya no le va a agregar nada más a la Biblia. Dios va a tomar cosas, conceptos, principios de la Escritura para el día de hoy guiar nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Para que ya no seamos gente que ande como un barco sin timón, que tengamos dirección, que tengamos propósito, que dejemos vivir al ahí se va, sino que tengamos una certeza, una seguridad de lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo cumplamos. Y lo cumplamos. Otra cosa que estorba, número 2, a escuchar la voz de Dios, es la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué nuestro corazón se vuelve duro? Miren, muchos de nosotros ya tenemos tiempo de conocer al Señor, y yo me he dado cuenta en mi vida que a veces mi corazón se endurece, a pesar de que ya tengo muchos años de conocer al Señor. ¿Por qué? Por lo que dice Hebreos 4:7. Porque muchas veces he escuchado la voz de Dios y yo he endurecido mi corazón. ¿Por qué endurece uno el corazón? ¿O qué quiere uno decir cuando endureces tu corazón? Quiere decir que no lo obedecemos. No lo obedecemos. Y entonces nos vamos convirtiendo como el rey Saúl, y de tanta desobediencia dice Dios, ¿ya para qué te hablo? ¿Ya para qué te digo si no me vas a obedecer? ¿Cómo para qué quieres que te diga algo? Si te he dicho en el pasado, te he dicho haz esto, haz el otro, y has terminado haciendo todo lo contrario, entonces ¿para qué quieres que te hable? Y dice la palabra del Señor que Saúl dejó de escuchar la voz de Dios, ya no se oía, ya no la escuchaba, y se empezaba a desesperar y empezaba a decirle, si tú no me hablas, casi reclamándole, hasta que cayó en un pecado tan fuerte como consultar a una hechicera, a una adivina. Hebreos 4:7 dice: entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Entonces, número 2, la dureza de nuestro corazón es un impedimento, impide que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Así es. Por ejemplo, cada vez que nos reunimos tenemos un formato que ya la gente lo conoce. Y dice,
No me gustan las alabanzas alegres de movimiento, porque no me gusta danzar. Entonces voy a llegar 11:30, porque a partir de ahí me gustan las románticas, así las despacito, que no hacen tanto ruido, ni están con sus danzas, y llego 10:30. ¿Por qué? Porque ya conocemos el formato y ya nos volvemos religiosos. Y si de repente el Señor dice, empieza al revés. Empieza al revés. Empieza con la música tranquila, con las canciones así tranquilas. Y cuando va llegando aquel que piensa que a las 10:30 ya se acabó el ruido, empieza el ruidazo y dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Me equivoqué en la hora? No. Porque el corazón se nos endurece a través de que estamos solamente repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. No hay una frescura. Ya estamos acostumbrados. Ya me siento en la silla mi favorita, hasta atrás. Estoy haciendo, ¿por qué? Porque nos acostumbramos a hacer las cosas y se endurece nuestro corazón. Entonces tenemos que orar y para romper esa dureza del corazón, pedirle al Señor, Señor, tengo el corazón endurecido, necesito otra vez regresar a mi primer amor, necesito otra vez escuchar tu voz, porque sí la escuchaba, pero me está pasando lo de Saúl. De repente ya hago cosas a tontas y a locas. La falta de perdón también es un estorbo para escuchar la voz de Dios. El día de hoy escuché una prédica de un hermano, de un pastor, acerca del perdón. Y reconocí que sí me hace falta perdonar todavía. Y que esa puede ser una razón en la cual hoy me cuesta trabajo escuchar la voz de Dios. Una dama acudió a un círculo de oración del cual un matrimonio era parte, padecía de una artritis muy aguda y le causaba grandes dolores en sus manos y en su espalda. Sus dedos estaban tan deformados que no podían estirarlos esa mujer. Dijo que Dios había dejado de hablarle, que no había escuchado su voz por más de 8 meses. ¿Se imaginan 8 meses sin escuchar la voz de Dios? A medida que el equipo comenzó a orar por ella, en el espíritu, o sea, en lenguas, un cuadro comenzó a formarse en mi mente, un campo sembrado de maíz, el cual la cosecha había sido recogida. El terreno estaba endurecido y seco. Escuchen esas dos palabras. El terreno estaba endurecido y seco. Y los tallos de maíz marchitos. Mientras consideraba si este cuadro o panorama tenía algún significado para la necesidad de la hermana, sentí que el Espíritu Santo comenzó a decirme, esta es la condición del corazón de esa hermana, por eso tiene artritis. Qué tremendo, ¿no? Porque su corazón se endureció y se secó. ¿Gracias a qué? A la falta de perdón. Dirigí mis ojos al cielo, dice este hombre, ¿por qué, Señor? El Espíritu me respondió, su esposo la ha estado maltratando y ella no lo ha perdonado. Por eso es que ella dejó de escuchar la voz de Dios desde hace 8 meses. Porque se empezó a llenar su corazón de resentimiento en contra de su pareja, por el maltrato que el hombre le daba a ella. Entonces, el hecho de no perdonar ha causado tal dureza de corazón, fue lo que Dios le dijo al que estaba orando por esa mujer. Todo esto combinado ha causado una terrible frustración en su corazón. Como consecuencia, está padeciendo esa artritis aguda que le aflige. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Fue una voz fresca,
fue una palabra que le dio en ese momento al pastor que estaba orando por esa mujer. Este pastor tenía el sentido agudo, muy agudo, para estar escuchando lo que estaba pasando ahí. Así es como Dios nos quiere hablar. Amén. Entonces, la falta de perdón, hermanos, es otro obstáculo. ¿Cómo andamos nosotros en esa área? ¿Cómo andamos? ¿Realmente ya perdonamos? ¿O tenemos el corazón duro? Podemos ser personas que ya llevamos mucho tiempo en el Evangelio y podemos ser personas que no hemos nacido de nuevo. Porque una persona que es verdaderamente nacida de nuevo es una persona que sabe escuchar la voz de Dios y la escucha. ¿No será, hermanos, que realmente no hemos nacido de nuevo? Entre otras cosas, otra cosa que nos impide escuchar la voz de Dios es la desobediencia, lo que ya hablamos, la desobediencia. La acción que obedece a lo que Dios dice. Obedecer lo que el Señor nos hable, nos diga. Otra cosa, el orgullo, hermanos. El orgullo. Un gran impedimento a nuestra reacción de obediencia es el orgullo. El orgullo. Un gran impedimento en nuestra reacción de obediencia es el orgullo. Escuche al evangelista de renombre mundial, Oral Robert, decir: cada vez que subo a una plataforma para orar por los enfermos, he tenido que colgar mi orgullo sobre la cruz nuevamente, pues es la única manera en que unos cuantos de aquellos por lo que oro recibirán sanidad. A pesar de los incrédulos, los que se burlan y los reporteros criticadores, este hombre ha perseverado en humillación, fíjense, para hacer lo que Dios le ha pedido que haga, humillarnos. Debido a su fidelidad a un llamamiento de tan poca popularidad, miles han sido sanados y el ministerio de sanidad es practicado más abundantemente a través de toda la iglesia del mundo. ¿Cuál es la clave? Dice el hombre: cada vez que voy a ministrar, cuelgo el orgullo, lo dejo, lo abandono. Porque a veces pensamos que las cosas suceden por nosotros, ¿no? Bueno, etcétera, hermanos. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Porque hay más cosas que están impidiendo que nosotros escuchemos la voz del Señor. Yo creo, hermanos, sinceramente que es el caso de cada uno de nosotros. Y Dios ahorita está hablando. Nos está hablando directamente. Así lo considero. Y la pregunta es: ¿vamos a seguir endureciendo nuestro corazón? ¿Vamos a seguir escuchando una palabra y de repente que se nos salga por otro lado? Y en el momento sentirnos mal, sentir remordimiento, porque ni siquiera es un arrepentimiento, sino es un remordimiento, sentirnos mal y ya. Entonces, en 2-3 horas, si no es que menos, volvemos a ser los mismos. Tengamos temor, hermanos. Tengamos temor, porque si en este momento el Señor viniera,
seríamos azotados poco o mucho. Yo pienso que mucho. Y lo digo desde mi trinchera, desde mi vida. ¿Por qué? Por tanta desobediencia, por tanta falta de perdón, por el orgullo, por esos estorbos. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchas la voz de Dios que te hace simbrar, que te enternece, que te hace vibrar? ¿Hace cuánto que no la escuchas? Hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de cambiar. Tenemos esa oportunidad, ya no la desaprovechemos. Porque, hermanos, ¿qué pasaría si ese terremoto, en vez de suceder ahí, en Turquía, sucediera aquí en nuestro país? Y mucha gente que no conoce del Señor, y que tal vez nosotros pudiéramos haber compartido de la palabra, de un mensaje de esperanza, no lo hicimos y esa gente murió aplastada por un edificio. Esas almas Dios nos va a pedir cuentas, porque no hubo alguien que fuera, alguien que ya tiene un conocimiento del Señor. No hubo alguien que dijera: Señor, tómame en cuenta, envíame a esas almas, que yo les hable antes de que venga la catástrofe a sus vidas, para que se salven. ¿Cuánta gente murió, hermanos, sin conocer a un Cristo vivo? Y esa es la responsabilidad que tenemos, esa es la carga, esa es la preocupación que deberíamos tener. Porque a cuánta gente que ha atravesado nuestra vida, nuestros ojos, que hemos hablado con ella y hemos callado este mensaje. No solamente este lugar, hermanos, hay poca gente. En muchas iglesias hay poca gente, porque el corazón se ha endurecido. Porque ya mucha gente ya dejó de escuchar la voz de Dios. Muchas iglesias cerraron, hoy ya no existen. Después de la pandemia ya no pudieron recuperar a las ovejas, porque las ovejas endurecieron su corazón, dejaron de escuchar la voz de Dios, y también los pastores. Y vemos hoy pastores que ya se dedican a otra cosa. Qué triste. No dejemos, hermanos. Dijo el Señor: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto también significa que dejaron de escuchar su voz y de obedecerle. Vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, hermanos, porque no se apague, que no se apague esa luz en nosotros, que no se apague, que no se endurezca nuestro corazón, como ya el de muchos está endurecido. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor. Hace tiempo, Señor, que no escuchamos tu voz, no porque tú no hables, Señor, sino porque hacemos oídos sordos. Estamos tan ocupados en otras cosas, pensando, haciendo, diciendo, sintiendo otras cosas, Señor, que la verdad muchas veces ni nos interesa tratar de escuchar tu voz. Perdónanos, Señor. Y así lo demostramos, Señor. Perdónanos, perdónanos. Si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón.
Dice tu palabra, Señor, como aquellos que te probaron en el desierto. Te pusieron a prueba por no escuchar lo que tú ya les habías dicho, que los ibas a enviar a una tierra donde fluye leche y miel. Ellos no escucharon tu palabra, endurecieron su corazón. Hoy nosotros no somos mejores que ellos, Señor. Nos parecemos mucho a ellos, porque hemos olvidado lo que tú ya nos hablaste en el pasado y hemos permitido que nuestro corazón se endurezca. Hoy tenemos oportunidad y en esa esperanza, Señor, en esa fe nos levantamos. Tenemos oportunidad y queremos aprovecharla en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra.